Vamos a tener la breve meditación de este capítulo 12 para continuar adorando a nuestro Señor. Y hemos llegado a lo que se conoce el final del libro de Manuel. Quizás para muchos esto tenga un poco de confusión porque no han estado en las meditaciones que hemos estado dando del libro de Isaías, pero hemos pasado ya algunos domingos meditando capítulo a capítulo acerca del libro del profeta Isaías. Y mencionábamos esta sección que es conocida como el libro de Manuel, o una revelación que se va dando en particular en unos capítulos del libro de Isaías, de la profecía de Manuel. Y hermanos, no es más que una profecía de la presencia salvífica de Dios prometida para su pueblo. Eso es lo que me gustaría que guardaran en su corazón. No es mi intención solamente decirles que algunos capítulos son llamados el libro de Manuel porque está hablando de esta profecía, sino que podamos entender que a lo largo de estos capítulos en los que hemos estado mencionando esto, lo que está hablando el profeta es una profecía acerca de la presencia salvífica de Dios en medio de su pueblo, hermanos. Y espero puedan considerar esto, porque esto tiene suma importancia en la manera en cómo hoy concluye esta sección del profeta Isaías. Nos encontramos esta mañana en el capítulo 12 con un capítulo pequeño, un capítulo que se conoce como un cántico de alabanza a Dios por su salvación. Encontramos que estos 6 versículos es un canto de acción de gracias por la salvación que Dios ha prometido a su pueblo. Pero esta sección pequeña no es independiente a todo el contexto de la Biblia, hermanos. De hecho, hace 8 días nuestro hermano Víctor mencionaba algunos aspectos importantes en la meditación. Nos hablaba acerca de cómo el capítulo anterior, muy importante con respecto a la profecía del Mesías o del Cristo que es prometido, nos hablaba del éxodo y la liberación del pueblo de Dios. Y no debemos de dejar de recordar este tema que quizás para nosotros es un poco lejano a la revelación de la Escritura. Para el pueblo de Israel no era lejano. De hecho, el Señor les había mandado que constantemente los padres les repitieran a sus hijos esta historia del éxodo, cómo con mano fuerte el Señor los libró de la esclavitud de Egipto. Es decir, que para la cultura judía constantemente tenían que estar recordando el éxodo y la liberación de Dios que hizo a través del juicio. Y esto era algo que estaba muy en la mente de los judíos, del pueblo de Dios, hermanos. Quizás para nosotros estamos un poco lejanos a estar repitiendo y considerando y meditando en nuestros corazones estas verdades, pero no era así para ellos. Y era muy importante, hermanos, que nosotros tuviéramos esto que el hermano Víctor puso en nuestros corazones para seguir entendiendo estos capítulos. Porque con esto en mente, este canto tiene un valor muy significativo. Esta es una expresión de adoración a Dios por su salvación. Y vemos la misma expresión del pueblo de Dios en el capítulo 15 de Éxodo, cuando el Señor precisamente saca al pueblo de Israel y atraviesan el mar por mano fuerte y hay un juicio sobre los enemigos del pueblo de Dios y el pueblo de Dios es liberado por el poder de Dios. Y entonces dice las Escrituras, después de pasar ellos, que el pueblo cantó, hizo un cántico de acción de gracias. Así que vemos como este tema de la alabanza a Dios por la liberación era algo que estaba en sus corazones. Y Isaías en el capítulo anterior hablaba acerca de este retoño que el hermano nos llevaba a meditar y a considerar. Y ahora nos encontramos en este pequeño capítulo que nos habla precisamente de esta acción de gracias. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, en el versículo 1 vemos nuevamente que hay salvación después del juicio. Miren lo que dice el texto. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová,
pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y aquí debemos de considerar, hermanos, la santidad de Dios y ver qué es lo que está diciendo el profeta. Está diciéndonos que la ira del Señor que fue mostrada y el juicio que vino sobre su pueblo fue con un propósito. Es decir, no era el fin último, no era solo el Señor mostrar juicio. Nos está diciendo que la ira del Señor estaba siendo un medio para llevar al arrepentimiento a la gente. Él estaba obrando de esta forma para atraerlos hacia Él. Después vemos en el versículo 2 al 3 algo muy hermoso. Reconoce el profeta que el Señor es la fuente abundante de la salvación. Y tenemos que volver a recordar en nuestras mentes qué pasó en el Éxodo. Porque es como si el profeta está tratando de llevarlos a recordar al pueblo de Dios que la salvación es del Señor y que cuando el Señor hace un juicio también trae salvación para su pueblo y que esa salvación es abundante y que el único que es fuente de salvación no es Egipto, no es la mano del hombre, no son los reyes, no es el dinero, no es la inteligencia, sino que es Dios. Y dice el versículo 2, he aquí, Dios es salvación mía. Él está diciendo, en aquel día tú lo verás. Ahora, hermanos, este es un texto que está hablando de un éxodo que ellos volverían a experimentar, porque ellos iban a ser llevados cautivos por causa de su pecado. Pero el Señor también les dijo que no sería para siempre y que un día regresarían y volverían a adorar a Dios en el templo. Y el profeta está diciéndoles, y cuando vean la mano del Señor, entonces ustedes cantarán y adorarán a Dios y sabrán que Él es su Salvador. Y después, el versículo 4 al 5, nos lleva a considerar en la alabanza su santo nombre, hermanos. Dice, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabio, sea sabido esto por toda la tierra. ¿Qué está queriendo hacer ver el profeta al pueblo de Dios? Y cuando esto pase, tú le adorarás y sabrás que Él es la fuente de salvación, que las aguas de la salvación le pertenecen al Señor. Y entonces entonarás y sabrás que Él es santo. Ahora tú dirás, ¿pero dónde dice que Él es santo? Él está enfatizando algo muy particular. Porque ha hecho cosas magníficas, cosas que tus ídolos no pudieron hacer, cosas que tus reyes terrenales no podían hacer. De hecho, uno tiene que tener en mente el capítulo 11, cosas que solamente este retoño o esta raíz de David prometida, el Cristo, podría hacer. Y eso es enfatizar la santidad de Dios. Y por último, hermanos, vemos el propósito de toda esta profecía que les decía, que tiene por intención hacer ver al pueblo de Dios que el fin último es la morada de Dios en medio de su pueblo. Porque dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hermanos, para seguir adorando al Señor y cantándole a nuestro Cristo, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 19. En lo que llegan ahí, quiero hacerles considerar esto que es sumamente importante. El profeta está diciendo que este canto debía de concluir con algo importante. Él ha hablado de la salvación. En aquel momento sabrás que habrá salvación. En aquel momento tú entenderás que Él fue el que te salvó, que Él es la fuente de salvación. Dios es el que provee salvación para su pueblo. Dios es el que los redimirá. Esto vemos, hermanos, desde la caída en todas las Escrituras. Ténganlo presente porque este tema es principal. Está apuntando a Cristo. Pero, hermanos, lo más importante, aunque para muchos de nosotros a veces lo es, no es la salvación. El hombre puede considerar como el tesoro la salvación.
Y este canto termina de una forma preciosa, porque este canto está diciendo que el fin último de esa salvación es que Dios moraría en medio de ellos. Hermanos, ¿qué fue lo que se perdió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que ellos perdieron cuando ellos transgredieron el mandamiento de Dios? Poder estar en la presencia de Dios. ¿Qué fue la promesa del Señor? Que una simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y luego, ¿qué es lo que constantemente vemos de la salvación que necesita el pueblo de Dios? Porque ¿qué es lo que perdió el pueblo de Dios? La presencia especial que había en el huerto del Edén. ¿Y qué es lo que está diciendo ahorita el profeta? ¿Por qué este canto es tan solemne? Porque les está diciendo, ustedes serán salvados, pero para una razón, para que Dios habite en medio de ustedes. ¿Y cuál fue la promesa del pacto, hermanos? Que Dios moraría en medio de su pueblo. Así que, hermanos, yo espero que con esto en mente y leyendo este texto que quiero leerles, porque no es la única... el único canto de salvación y expresión de gozo del pueblo de Dios, hay uno que todavía el pueblo de Dios anhela. Es no porque hemos sido librados de la esclavitud del pecado, como el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. Ese no es el fin último. De hecho, nos enseña que Abraham no recibió la promesa, Moisés solo vio la tierra y los santos murieron aún esperando algo mayor. ¿Y qué es eso mayor, hermanos? Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 1. Voy a darle lectura, hermanos, es un poquito larga, pero quiero que tengan esto en sus corazones antes de continuar adorando a nuestro Dios. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que moraba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amados hermanos, anhelamos el día en que el pueblo de Dios se reúna para cantar a este Rey de Reyes que desciende desde los cielos para mostrar su victoria y morar en medio de nosotros. Y mientras eso pasa,
Hoy podemos hacerlo porque Él ha prometido estar en medio de su pueblo, hermanos. Así que adoremos a nuestro Señor. Pongámonos.